Parras hasta Indé, recorriendo Tlahualilo y Cuencamé. En busca de nuestros orígenes, vámonos de Torreón a Lerdo. No somos jueces, solo testigos de la historia. Muchas gracias, Nimue. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. De verdad te agradezco. Y bueno, pues respondiendo a las preguntas, por ejemplo, la primera que hice es si se pierden las ondas hertzianas en el lugar, tratándose de la supuesta zona del silencio. Definitivamente no se pierden y nunca se han perdido las ondas hertzianas en la zona del silencio. Esto definitivamente es un mito, es una gran mentira. ¿Por qué? Pues porque cabe mencionar que la zona del silencio no existe. Definitivamente es un mito que se ha creado desde mediados de los años 60 a raíz de una fallida misión por parte del ejército de los Estados Unidos. Estamos hablando más que nada de la Fuerza Aérea. Es una misión fallida que en un momento más les voy a detallar. Pero así concretamente no se han perdido, nunca se han perdido las ondas hertzianas en este bolsón de Mapimí, malamente llamado la zona del silencio. Y bueno, también si hay magnetismo o campos magnéticos en el bolsón de Mapimí. Es que hay campos magnéticos en todo el mundo, en todo el planeta. Es raro el sitio que no lo tenga. No se puede decir que los campos magnéticos son exclusivamente del bolsón de Mapimí. Sí, en todo el mundo, en todo el planeta en general, hay precisamente campos magnéticos. De hecho, inclusive las aves migratorias dependen de los campos magnéticos del planeta. La aviación, el sistema de transporte aéreo, los aeropuertos también dependen de los campos magnéticos precisamente para sus cartas de navegación, para orientarse en pleno vuelo, en fin. Realmente esto es en general, de forma global en todo el planeta, pero no, recalco, no es exclusivo del bolsón de Mapimí. Los campos magnéticos están en todo el planeta. ¿Qué pasó con el Athena? Imagino que haces referencia al cohete Athena, perdón, que yo creo que a raíz de esto fue como surgió el mito de la mala llamada zona del silencio, aunque cabe recalcar que no se llamaba la zona del silencio anteriormente, sino que se llamaba zonas de silencio o zona de silencio, no del silencio. ¿Cómo surgió este mito? ¿Cómo surgió ahora sí, esta leyenda urbana? ¿Sí? A mediados de los años 60, para ser más claro, 1966, y esto nos lleva un poquito más también hacia atrás en la historia, para decir verdad, a finales de los años 50, para ser más exacto, allí por el año de 1958-1959, cabe resaltar que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, realmente los Estados Unidos se llevaron muchísimos cohetes B-2 de fabricación alemana hacia los Estados Unidos, pero estos cohetes fueron capturados en la Alemania nazi. Inclusive más de 200 científicos e ingenieros que trabajaron directamente con Wernher von Braun los llevaron a los Estados Unidos, y en este caso la Unión Soviética, los soviéticos, no pudieron encontrar todo este material, salvo algunos pocos científicos alemanes que fueron partícipes del desarrollo de este sistema de cohetes alemanes,
se los llevaron a la Unión Soviética pues para extraer de ellos, sacar de ellos toda esta experiencia, toda esta expertise del desarrollo de los cohetes alemanes. A raíz de esto, termina la Segunda Guerra Mundial y entonces se crean dos contrincantes o se crea lo que se le conoce como la Guerra Fría, en donde la Unión Soviética y los Estados Unidos, que anteriormente fueron países aliados para luchar contra los países del eje, estamos hablando de Alemania, Italia y Japón, pues termina la Segunda Guerra Mundial, pero como todos lo sabemos, con el lanzamiento de los misiles en Hiroshima y Nagasaki en Japón, pues termina toda esta guerra. Sin embargo, sí se despierta una inquietud de los Estados Unidos hacia los soviéticos y viceversa, porque ambos se llevaron precisamente la tecnología hecha por los alemanes dentro del campo de los cohetes. Todo esto con la finalidad de poder implementar en este sistema de misiles balísticos intercontinentales, poner dentro de su cabeza, en la punta del cohete, o lo que se le conoce como una ojiva nuclear, precisamente una cabeza con componente radioactivo para que al momento de ser lanzado e impactase en el terreno, en el suelo enemigo, pues creara la mayor destrucción posible. Y este era el miedo que había entre ambas potencias de ese crecimiento bélico, en donde a ver quién de estas dos potencias era el que elaboraba nuevas tecnologías basado de los componentes alemanes. En este caso, pues los Estados Unidos se ganó la lotería al llevarse a la cabeza principal de esta industria, que en este caso era Wernher von Braun, y los soviéticos pues tenían a la cabeza a un genio, definitivamente también se le pudiera considerar no el padre de la cosmonáutica, pero sí el impulsor de la cosmonáutica en la Unión Soviética, y era Sergei Korolev. Y bueno, a raíz de esto, a finales ya de los años 50, se empieza a crear un programa, y aquí cabe hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de la zona del silencio, yo siempre hago parecido como la película de la Guerra de las Galaxias, porque cuando vimos, ¿quién no vio la película de la Guerra de las Galaxias? Te aseguro que todos los que nos están viendo alguna vez tuvo oportunidad de ver desde el primer episodio, pero resulta que cuando vimos el primer episodio, empezaba desde el capítulo 4. Y entonces te quedas así, oye, está empezando desde el capítulo 4. ¿Y qué pasó con el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3? En este caso, cuando se habla sobre el tema de la zona del silencio, es como si estuviéramos hablando del capítulo 4. ¿Pero qué pasó con el 1, el 2 y el 3? Nos falta conocer las bases. Nosotros conocemos de la zona del silencio de 1970 a la fecha, pero no conocemos cómo surgió el mito de la zona del silencio de 1970 hacia atrás. Y tiene que ver mucho con el índole de esta Guerra Fría. ¿Por qué? Porque cabe mencionar que el escenario a mediados de los 60, 70 era bastante tenso. Si hoy en día nosotros estamos viendo esa cierta sensación de inquietud en el mundo con la guerra que se está llevando a cabo actualmente entre Rusia y Ucrania, y ahora que los países europeos también como que quieren entrarle a través de la OTAN, y también hay una cierta presión de Estados Unidos, a final de cuentas son puros intereses. Como estamos sintiendo esa tensión actualmente, pues ahora imagínenselo a mediados de los mediados de los 60, en donde el clímax de la Guerra Fría era igual o peor que como lo sentimos actualmente con la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque estábamos viendo precisamente el surgimiento de una nueva tecnología, de una tecnología totalmente destructiva, que era el uso de misiles balísticos intercontinentales. ¿Sí? Si ya se probó en su momento en Japón detonar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, eso a través de un avión, ¿sí? Un avión especial para transportar estas bombas. Ahora imagínate un cohete especial para lanzarse al espacio y que caiga en territorio enemigo. Estos trabajos que estaban haciendo los Estados Unidos en cuanto a todo lo que son las prácticas del desarrollo de la tecnología bélica, sobre todo del campo de los cohetes, pues llegó inclusive a tocar aquí en suelo mexicano, que fuimos partícipes indirecta y directamente
de el fortalecimiento militar de los Estados Unidos. O sea, prácticamente es que nos dieron gato por liebre y muy poca gente sabe y conoce que aquí en México hubo una estación receptora de la NASA, y estamos hablando de que esto fue en Guaymas, en Sonora, ¿sí? Que esto fue a finales de los años 60, supuestamente, y lo pongo entre comillas, supuestamente para asuntos civiles y científicos. Sin embargo, con material desclasificado, nos estamos dando cuenta que no fue del todo así. No fue que México, a través de esta estación receptora de la NASA en Guaymas, Sonora, se realizaran trabajos para la NASA, sino que de forma encubierta, de forma secreta, también se realizaron trabajos para la Fuerza Aérea y la Agencia Central de Inteligencia, estamos hablando de la CIA, para asuntos de lanzamiento de cohetes militares encubierto. La NASA, su forma de trabajar, o mejor dicho, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la forma de trabajar de ellos era a través de programas civiles y científicos, encubrían secretamente actividades militares. Por ejemplo, los lanzamientos de los cohetes Discoverer, a final de cuentas decían, no, eso es que son para estudiar, digamos que la radiación cósmica, la atmósfera en sí del planeta, diversos temas científicos. Sin embargo, su principal finalidad de estas misiones fue fotografiar secretamente el terreno, o en sí todo el territorio de la Unión Soviética. El programa se llamó Corona, un programa secreto de la CIA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Como en aquel entonces, estamos hablando de inicios de los años 60, no existía aún la teleinformática ni las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque todavía no había satélites geoestacionarios o satélites de telecomunicaciones que pudieran cubrir globalmente este mundo. Entonces, ¿de qué dependían? Pues a través de sistemas terrestres en diversos puntos alrededor del planeta, que a través de línea telefónica, fíjate, a través de la línea telefónica era como se enlazaban todas estas estaciones de la NASA alrededor, que fueron más de 20, entre ellos México, vía telefónica, y a través de teletipo se enviaba toda la información de las actividades de los cohetes que eran puestos en el espacio con fines civiles y científicos, sin que la gente supiera que también se estaba llevando a cabo misiones militares encubiertas. ¿A dónde se iba toda esta información? A un centro espacial Goddard en Washington, en Estados Unidos. La estación de Guaymas, en México, fue partícipe de 1961 hasta 1970. Ojo con la fecha. Desde 1961 hasta 1970, México participó con el programa Mercurio, el programa Géminis y el programa Apolo. Sin embargo, participó más en el programa Mercurio. La facultad que tenía México, a diferencia del resto de sus compañeros dentro de esta red, que se conoce como la Red Mercurio, de la cual, dicho sea de paso, es el nombre del libro que estoy escribiendo y que precisamente esta semana termino ya de escribirlo, se llama La Red Mercurio, pues trata precisamente de cómo fuimos partícipes sin darnos cuenta, porque fuimos engañados aquí en México definitivamente, de trabajos de espionaje hacia el territorio de la Unión Soviética a través de misiones espaciales de los Estados Unidos. Entonces, a raíz de que México participaba de esta forma, porque también Guaymas era un centro muy importante en estas actividades, porque desde México se podía controlar aquellos objetos que eran lanzados en el espacio. ¿Sí? No era solamente de que las estaciones recibían las telemetrías de estos objetos que estaban orbitando alrededor del planeta y enviaban su información telefónicamente a Goddard, ahí en Washington, sino que ciertos puntos de esta red tenían la capacidad que desde Goddard mandaban la orden, mejor dicho, y desde diversos puntos, como Guaymas, se enviaba comandos al espacio para ser recibidos por el objeto y poder realizar maniobras en el espacio. O sea, se podían controlar en tierra. Guaymas técnicamente tenía esa capacidad. Entonces, lo importante que debemos de considerar todos los que están escuchando este documento, a final de cuentas debemos de considerar que el planteamiento
del desarrollo de todas estas actividades para los Estados Unidos era para seguridad nacional, o sea, era toda información que fuese valiosa era cuestión de seguridad nacional. Por eso todo tipo de resultado, lanzamiento, si se prendió un foquito verde, si se prendió un foquito rojo, por decirlo literalmente, toda esa información lo documentaban y todo era de carácter de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque todo eso lo estaban recopilando para el fortalecimiento de sus sistemas de defensa de los Estados Unidos, pero también de sus sistemas ofensivos, porque no solamente iban a lanzar misiles a su contrincante, los soviéticos, sino que también se tenían que defender. Entonces, para ello, pues necesitaban crear sistemas de defensa para poder contrarrestar los posibles impactos de estos misiles con ojivas nucleares procedentes de país o países enemigos. Entonces, la posición de la estación receptora en Guaymas, Sonora, fue un factor fundamental para las actividades, no solo de la NASA, que eso fue disfrazado, sino de la Fuerza Aérea y de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Ok? La posición geográfica donde se encuentra Guaymas es estratégica militar, dada su cercanía con White Sands Missile Range en Nuevo México. Entonces, regresando a la pregunta de ¿qué pasó con el Athena o el cohete Athena? Los cohetes Athena eran como si fueran modelo a escala de los cohetes Atlas, de los cohetes Thor, para lanzar precisamente ensayos de ojivas nucleares de los Estados Unidos. Sobre todo era un estudio sobre el reingreso atmosférico de estas ojivas nucleares, pero lanzarlos en un cohete de escala normal era muy costoso, por lo cual se les ocurrió hacer el uso de cohetes más pequeños como el Athena, que era, digamos, un modelo a escala tanto del cohete Atlas como del cohete Thor, para poner una ojiva pequeñita, pero sin embargo lo que estudiaban a través de radares en Green River, Utah, se lanzaban estos misiles o estos cohetes y desde el espacio eran controlados para posteriormente hacerlos caer en el territorio de White Sands Missile Range en Nuevo México. ¿Cómo lo controlaban? Pues a través de radares como el FPS-16, que era un radar que era para la banda C, del cual esa banda era la que se ocupaba para control de los misiles, como también para objetos espaciales que eran puestos en órbita. Digamos que esa era la banda favorita para poder manipular en el espacio todo aquel objeto que enviaran al espacio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Guaymas también tenía ese tipo de radares. El FPS-16, el radar tipo Berlot, el radar USB de 30 pies de diámetro para poder tener enlaces satelitales. Inclusive también Guaymas fue partícipe, digamos, indirectamente como soporte auxiliar en las actividades de las misiones Apolo. Ya nos vamos acercando un poco sobre la creación del mito de la zona del silencio. Si Estados Unidos requiere de ampliar su campo de pruebas militares en White Sands Missile Range, ¿qué campo le queda más cercano? Le queda el estado de Chihuahua. Y casi siempre, si nos ponemos a escudriñar precisamente en los libros y en internet también, todas las actividades que han sucedido de accidentes, lo pongo entre comillas, más que accidentes, incidentes, siempre han sucedido en el estado de Chihuahua, en México, ¿sí? Entonces, prácticamente ya nos tenían calados. Desde el 48 que se lanzó un cohete B-2, fíjate, un B-2, un cohete alemán, desde White Sands Missile Range, les falló el tiro y cayó a 300 metros de un panteón, en el Panteón de Guadalupe en Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua.
Obviamente, pues se pensaron los estadounidenses, uy, la hemos regado porque se nos van a enojar los mexicanos, nos van a criticar. Pero resulta que no, que el gobierno pues estaba muy tranquilo, muy relajado, como que no, pásale vecino, vente, recoge tu cohete y regrésatelo para tu país. Qué extraño. Y luego resulta que también, mediados de los años 60, un cohete Pershing también se le sale, como quien dice, se brincó la barda al vecino su balón y cayó en el territorio mexicano, igual en Chihuahua. Y por parte del gobierno mexicano no pasó absolutamente nada, salvo, sí, pásale, recoge tu cohete y regrésate para tu país. Si ya tienes la experiencia del B-2 en el 48 y a mediados de los años 60 lo del Pershing, ¿qué podías esperar en 1970? Hacer lo mismo con un cohete Athena, lanzado desde Green River, y en vez de hacerlo impactar en White Sands Missile Range, fue impactado en el bolsón de Mapimí, precisamente lo que malamente se le conoce como la zona del silencio. ¿Por qué malamente? Bueno, cuando estos cohetes Athena ingresan, mejor dicho, reingresan por la atmósfera, simulan o parecen como un meteoro cruzar por la atmósfera. Sin embargo, ojo con lo que voy a comentarles. El periódico El Siglo de Torreón, desde mediados de los 60, para ser más exacto, desde el 66, hay una persona a la cual se le conoce como se le conoció, ya no está, Augusto José de la Peña Pérez, alias Harry, se le conocía como Harry, ¿sí? Por un familiar precisamente de Augusto José, y le pusieron de cariño por un tío que tenía él, le volvieron a llamar Harry, y entonces la gente le conocía como Harry de la Peña. Sin embargo, desde 1966, esta persona que trabajó para Pemex, según lo que cuentan, y que estuvo haciendo una prospección de terreno por una serie de tuberías para transporte de combustibles hacia Torreón, hacia Ceballos, en fin, que esta persona estaba haciendo una prospección por el bolsón de Mapimí, y qué casualidad que el señor quería llamar por radio a Torreón y pues que no lo recibían ni él lo escuchaba. Entonces a él lo atribuyó a que en el sitio en donde él se encontraba pues era una zona de silencio, porque pues no llegaban las ondas hertzianas. El señor era un ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues a raíz de ahí empieza el mito de qué curioso, porque cuando yo voy por el bolsón de Mapimí me encuentro con zona de silencios o zona de silencio. Pero esto cabía que atribuir que el señor desconocía, porque como quien dice zapatero a sus zapatos, sí, el señor desconoce que en la radio ciertas bandas no trabajan ni de día y algunas que no trabajan de noche, ¿sí? A esto se le conoce como propagación, ¿sí? Y los que son radioaficionados y el que me escuche perfectamente sabe de lo que estoy hablando, sobre todo aquellos que tenemos la oportunidad de hacer radio. Queda la casualidad que el equipo de radio que estaba utilizando Augusto José de la Peña, Harry de la Peña, era un radio para la banda de 6 metros, y qué casualidad que esta banda no trabaja durante el día. Y además la banda a 6 metros se le conoce como la banda mágica porque no es operativa, solamente una vez al año es operativa. Por eso se le conoce como la banda mágica. Aún si trabajara con frecuencias VHF o UHF sería imposible, dada la distancia del bolsón de Mapimí hacia Torreón. Es imposible. Si fuera HF, si el señor hubiera tenido un radio HF de día, pues tal vez hubiera trabajado en la banda de 40 metros y 20 metros de día. Y en la noche, pues hubiera trabajado con la banda de 40 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya estamos utilizando terminología en donde científicamente, hoy en día cualquier persona, sobre todo radioaficionados, te puede explicar cómo es la propagación de las ondas hertzianas. En el bolsón de Mapimí siempre ha estado trabajando normal, siempre las ondas hertzianas ahí se propagan como cualquier otra estación de radio. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. A finales de los años 60, pues no había tantas radiodifusoras y no había tantas repetidoras de radio, por ende, pues tu comunicación iba a ser casi nula, si no es que nula, sobre todo si te alejas desde una fuente radial.
Por eso creció el mito de la zona de silencio o zonas de silencio. Además, si te encuentras con ciertas serranías, con ciertos cerros que más te van a obstaculizar la visión radial hacia el punto en donde tú te quieres comunicar, pues con más razón no vas a tener comunicación, pero no por eso se va a atribuir tontamente que el sitio está magnetizado, vórtices magnéticos, que a lo mejor hubo un meteorito que estuvo ahí en medio, o sea, se empezaron a crear muchas cosas, pero eso se le conoce como cortinas de humo. En pocas palabras, es el surgimiento de los vendedores de humo. ¿Por qué? Haciendo, y de hecho aquí lo tengo aquí esta es una recopilación, aquí lo pueden ver, esta es una recopilación de más de 130, 140 páginas, en donde está la cronología entera de todas estas publicaciones de cómo surgió el tema, de dónde surgió el tema y quiénes fueron los partícipes de que surgiera el tema de la tan llamada y susodicha zona de silencio. Y es que resulta que a raíz de esta anécdota que les acabo de contar del señor Augusto José de la Peña, de crear el hecho o el mito de la zona de silencio, pues se lo comentó a un reportero que se llamó Miguel Ángel Ruelas Talavantes, que era un reportero que trabajaba para El Siglo de Torreón, y empezaron a publicar una serie de cosas, de misteriosas situaciones por ahí, por el Bolsón de Mapimí y zonas de silencio, pero antes se le conocía como la zona de los meteoritos, porque ellos decían que qué casualidad que ahí en el Bolsón de Mapimí siempre caían meteoritos, siempre, y de hecho desde 1966 habían reportajes la zona de meteoritos y siempre caen meteoritos y meteoritos. Fueron muy constantes con el tema de los meteoritos, los meteoritos, los meteoritos, los meteoritos. ¿Y qué pasó? Haciendo un análisis de toda esta cronología, nos estamos dando cuenta que se estaba creando, se estaba gestando precisamente que detrás de esta persona, de Harry de la Peña, había un equipo de trabajo, pero un equipo de trabajo externo, incluso extranjero. ¿Por qué? Porque el 4 de marzo de 1970 sale y surge una publicación en dicho periódico, El Siglo de Torreón, en donde hace alusión de que ciertos científicos de la NASA estaban interesados en poner un centro de investigación en Ceballos, Durango. Entonces dices, ¿cómo? Y de hecho aquí viene ¿cómo se llama? La nota del periódico y sale precisamente aquí en el encabezado. Como una estación espacial, de hecho inclusive dice, una estación espacial es el título del encabezado, ¿no? Y dices, ¿cómo que una estación espacial? Pues resulta ser que Harry de la Peña pues tenía ese contacto con estos científicos de la NASA, qué casualidad, en donde pues estaban muy interesados y estaban haciendo esas gestiones porque pues querían poner un laboratorio científico en Ceballos, Durango, para hacer un estudio sobre el porqué de esa pérdida de las señales y de las ondas hertzianas del Bolsón de Mapimí. Y fueron muy insistentes, fueron muy insistentes. De hecho, en este artículo, precisamente publicado el 4 de marzo, y ustedes lo pueden buscar directamente en la hemeroteca, el 4 de marzo de 1970, dice que hubo una visita de Wernher von Braun en México, que de hecho Harry de la Peña estuvo con él. Lo dice Harry de la Peña, él lo tiene publicado, dice que él estuvo con Wernher von Braun en su visita a a México, en donde pues estaba prácticamente comentando, ¿no?, de la importancia del sitio y que si él, dice Wernher von Braun, que si fuera extraterrestre escogería aterrizar en el Bolsón de Mapimí porque pues se pierden las ondas hertzianas y entonces de esta forma sería como se camuflajeaba, en fin, una cosa que dices, ¿de qué demonios me estás hablando, no? Pero está publicado. Entonces, resulta ser que así estuvieron el 4 de marzo, el 5 de marzo, el 6 de marzo, y así se fueron prácticamente todo el mes publicando cosas de este interés por parte de los científicos estadounidenses de poner una base, un centro de laboratorios en Ceballos, Durango, pero no contaron, fíjense bien con lo que les voy a decir, no contaron que el periódico competencia del Siglo de Torreón, que se llama el diario La Opinión, mandó un telegrama a la NASA preguntando si efectivamente Wernher von Braun había estado en México. Y la respuesta fue, no, Wernher von Braun nunca ha salido de Estados Unidos y nunca ha visitado México.
lo publica el diario La Opinión. Fíjense, aquí está el telegrama y aquí está la respuesta de la NASA donde está negando que estuvo Wernher von Braun aquí. Les echó en tierra el teatrito que se estaba montando por parte de Harry de la Peña, por parte de Miguel Ángel Ruelas y por parte del Siglo de Torreón, el hecho de que estuvo supuestamente Wernher von Braun en México con la idea de promover el que se instalase ahí en Ceballos este centro de investigación. ¿Qué pasa? Esa es la misión fallida de la Fuerza Aérea y de la parte de la inteligencia, porque cada grupo militar de Estados Unidos tenía su propio, digamos, centro de inteligencia para poder aprovecharse de ese, digamos, toda esa serie de publicaciones referente a que esa zona, que hay meteoros y meteoros y meteoros. La idea tentativa de la Fuerza Aérea era plantar una base militar disfrazada de asunto civil para poner unos radares, precisamente los mismos que estaban en Guaymas, Sonora, para poder lanzar desde Green River estos cohetes Athena y que impactasen en el bolsón de Mapimí. En pocas palabras, lo que querían ellos era extender el campo de pruebas de White Sands Missile Range para poder impactar en México, y como reingresaban por la atmósfera parecido a un meteoro, pues la gente diría, wow, un meteoro. Sí, pero es que a ellos lo que les interesaba era saber exactamente en qué punto del suelo caía este objeto para poderlo registrar en su latitud, en su longitud y en su elevación. ¿Por qué? Porque todo esto era una información que se estaba alimentando en las computadoras, sobre todo se estaba afinando el software para tener una precisión sobre el lanzamiento y detección para su sistema de defensa. Como el diario La Opinión publicó este telegrama echando en tierra lo que estaba publicando el Siglo de Torreón, se echaron para atrás y de repente desaparecieron esos intereses de poner en Ceballos, Durango, una base militar o disfrazado, un laboratorio científico para estudiar esa enigmática zona donde se pierden las ondas hertzianas. ¿Sí me explicó? ¿Qué pasó entonces? El 11 de julio de 1970 cae este cohete Athena. ¿Y quién estuvo ahí presente? Dentro del grupo recolector del cohete. Estuvo Augusto José de la Peña, alias Harry de la Peña, estuvo Miguel Ángel Ruelas Talamantes del Siglo de Torreón, pero también estuvo presente los militares de la Fuerza Aérea, estuvo Carlos Bustamante, estuvo el mayor Julián Salas, pero qué casualidad que también estuviera el hermano de Carlos Bustamante, ¿eh? Y no lo digo yo, lo está publicado en el Siglo de Torreón. Joaquín Bustamante hizo trabajos dentro de la Embajada de Estados Unidos en México. O sea que había toda una logística. O sea, hablar de todo esto es una artimaña, y por eso todo esto de la zona del silencio, no más que son creadores de humo, generadores de humo, provocado por entes externos. Estamos hablando de extranjeros, estamos hablando de estadounidenses, para ser más claro. ¿Sí? Como ha surgido una serie de materiales desclasificados últimamente, pues te están dando todos estos elementos y todas estas bases para poder ir asentando cada vez más lo que durante 50 años ha sido completamente encubierto, secretamente callado, o sea, en fin. Pero eso sí, no, la zona mística, holística, leyendas urbanas, apariciones de ovnis, fantasmas, pero todo eso ha sido para encubrir definitivamente lo que realmente sucedió en el bolsón de Mapimí. Lo que realmente es penoso, lamentable, es que se ha afectado la biodiversidad del bolsón de Mapimí a raíz de la creación de este mito o esas cortinas de humo, porque pues los turistas, los curiosos, todos quieren ir a este sitio para poder presenciar, ver, ser testigos, tener experiencias, en fin, pero lamentablemente también han expoliado el sitio, se han llevado tortugas, se han llevado cactus que son ahí prácticamente especiales, son cactus morados, en fin, hay una flora, una fauna que es realmente exclusiva de ese sitio, ¿sí? Entonces, ha habido una afectación a la naturaleza misma del lugar con base a una tontería que no tiene ni siquiera un sustento científico, porque hablan,
Y es una de las cosas que a mí realmente me llama mucho la atención de cómo en la actualidad la gente se sigue creyendo esas cosas. Meteoritos de mayor tamaño se han llegado a contar hasta 38 en el espacio de 3 horas. Pero hubo uno muy especial, uno diferente a todos, hasta tal punto que recibió el nombre de meteorito razonante. Su historia la van a conocer a través del ingeniero Harry de la Peña, actualmente el rector del Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de La Laguna, el mismo que puso nombre a esta zona. Doctor, hace más de 20 años aquí ocurrió algo verdaderamente insólito, algo que está fuera de toda lógica. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, posiblemente se refiere usted al hecho del meteorito inteligente o razonante, como se le ha llamado ahora. Resulta que la Venus 5, sonda soviética, que iba en una misión al planeta Venus, fue detectada por el laboratorio Jodler-Bank, el observatorio Jodler-Bank, que venía un objeto con velocidad de colisión probablemente con esta sonda soviética, y fue avisado a las autoridades para que pues hicieran lo conveniente. Ellos modificaron el rumbo de la sonda, pero curiosamente también el meteorito desvió su trayectoria en sentido contrario, como diciendo, para evitar chocar con ella. Llegó en forma tangencial a la Tierra y no entró directamente sobre el planeta, sino que circunvoló a aproximadamente 2/3 partes del planeta y vino a caer aquí precisamente a la zona de silencio. Pero ¿cómo es posible que un meteorito primero pueda desviar su trayectoria para no chocar con una sonda espacial y además circunvalar la Tierra para llegar aquí inteligentemente? ¿Esto puede hacerlo un meteorito? No, normalmente no lo hace un meteorito. Esa es precisamente la incógnita. No me extraña porque no ha habido la oportunidad de conocer el otro lado de la cara, el otro lado de la moneda. Conocemos un lado, pero no conocemos el otro lado. Que esa es la parte que agradezco muchísimo, este tipo de oportunidades, de este tipo de ventanas para poder platicar de ese otro lado del cual la gente no conoce. Sin embargo, hay documentos y hay papel en mano, ¿sí?, en donde te sirven de sustento, ¿sí?, porque la comunicación, si no es por escrito, no existe. Pues aquí está, toda una serie de estudio, de investigación, ¿sí?, que es muy diferente a que una persona te diga, allá hay ovnis, allá hay fantasmas, y aquí se pierden las ondas hertzianas. Ah, sí, ¿y dónde está el estudio científico? ¿Y dónde está el método científico? ¿Y dónde está? No, simplemente es alucinar. Perfecto, no pasa, pero esos son vendedores de humo. Y eso fue lo que pasó, porque eso fue lo que jugaron, el crear ese mito para poder tapar una misión fallida. Una misión fallida de no poder poner un laboratorio científico, ojo, campo militar, en Ceballos, Durango, por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Por qué esta situación así tan llamativa? ¿Por qué esa pasividad por parte del gobierno de México en estos temas? Porque cabe mencionar, por material desclasificado en 2017, que es que quienes estuvieron como presidentes de México, estamos hablando de Adolfo López Mateos, estamos hablando de Gustavo Díaz Ordaz, estamos hablando de Luis Echeverría, fueron activos de la CIA, fueron activos de la Agencia Central de Inteligencia. Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría trabajaban para la CIA. De hecho, la CIA se encargó de ponerlos a ello, de ayudarles a ellos a que estuviesen precisamente en la silla presidencial. Fíjense lo increíble de todo esto. Por eso esa pasividad y esa facilidad por parte del gobierno de Estados Unidos de poder hacer y deshacer lo que les diera la gana en territorio mexicano, empezando con la Estación Espacial de Guaymas en Sonora, en donde supuestamente era para actividades civiles y científicos, pero resultó ser que también era para actividades completamente encubiertas de la CIA, con el lanzamiento desde Vandenberg en California de estos cohetes supuestamente de carácter, los llamados Discoverer, científicos, pero resulta que eran los del proyecto Corona, proyecto Midas, Hexagon, Lanyard, en fin, un sinnúmero de satélites que tenían una cámara cada vez más precisa, con una capacidad, una tecnología tan brutal y sorprendente, que eran cámaras espía para fotografiar no solamente el territorio de la Unión Soviética, sino todos los países del mundo, para alimentar de inteligencia la base de datos precisamente de las fuerzas militares y del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos. Esa era la finalidad.
Entonces, fíjense cómo una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a regresarnos con el tema de las preguntas. Ya sabemos qué pasó con el cohete Athena, pues vinieron por el cohete, lo buscaron como por un mes, lo encontraron y se lo llevaron. Pero a ellos no les interesaba recoger el cohete. Ellos lo que les interesaba, al señor Carlos Bustamante, a Julián Salas, a varios militares que vinieron a la búsqueda del mismo, del cohete Athena, en el bolsón de Mapimí, a ellos no les interesaba recoger, les interesaba saber en dónde se impactó para poder llevarse esta información para la base informática del software, precisamente para poder tener una mejor, ¿cómo pudiéramos llamarle? Apuntar mejor la dirección de sus misiles o de estos cohetes. ¿Y cómo encontraron un objeto que es como encontrar una aguja en un pajar? Pues militarmente de ello hay un documento en donde estas actividades de la Fuerza Aérea se le conoce como isótopos radioactivos o radioisótopos, en donde se colocaban precisamente pastillas, como en este caso el cohete Athena que cayó en México, tenía pastillas de cobalto 57, si no recuerdo, y este cobalto al momento de ser impactado se disipa y tiene 250 días de duración antes de que se disipe y pierda esa potencia. Entonces, ¿qué hacían? Pues utilizaban aviones especiales con sensores para poder rastrear y encontrar fuentes de rayos gamma, y de esta forma fue como peinaron la zona hasta que encontraron el sitio en donde estaba disipado el cobalto, ¿sí? Y de esta forma fue como encontraron el punto exacto en donde impactó el cohete Athena. Encontraron la latitud, la longitud, la elevación, y esa información fue lo que se llevaron. El resto ya es puro cuento, que sí, el gobierno de México pidió que se llevara parte de la tierra, que vino un tren desde Nuevo México que cruzó a México para poder llevarse toneles y toneles de tierra, y entonces empezaron otros mitos de que vinieron para llevarse plantas, animales de la zona del silencio y de esto, y empezaron también, dice que encontraron uranio y se estaban llevando el uranio a los Estados Unidos. Entonces fíjense cómo así fue y cómo surgió todo este tipo de mito. A raíz de que terminó esta misión fallida de los Estados Unidos respecto a los cohetes Athena, pues cambiaron de sitio, ya no la lanzaban a México, porque, ojo, no era la primera vez que lanzaban cohetes y cruzaba por territorio mexicano, habían 4 lanzamientos anteriores, nomás conocemos uno, sí, pero atrás de él hubo otros 3 que nos pasaron por arriba, y de eso nadie habla, sí, también de los cohetes Athena lanzados de Green River, en Utah. Cuando termina este asunto del Athena, del cohete Athena, pues obviamente, señor Harry de la Peña, pues empezaron a darle vuelo y la hilacha, como se dice coloquialmente, sobre el tema y el misticismo de la zona del silencio, y la zona del silencio fue... la palabra la zona del silencio surgió de una caricatura publicada por Enríquez también en el Siglo de Torreón, en donde se ve a Gustavo Díaz Ordaz preguntándole a uno de sus militares sobre cierta situación, y él no le supo responder, el general, pero le dice, pues no lo sé porque estamos en la zona del silencio. Entonces, de ahí se adoptó ese término, ese nombre, y por eso a la zona del bolsón de Mapimí, tontamente se le conoce como la zona del silencio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues le siguieron dando más leña al fuego, con inventos, con imaginación de fantasmas, ovnis, la pérdida de ondas hercianas, en fin, pero todo eso era para ocultar lo que sucedió, tapar lo más posible todas esas intenciones, que se borrasen todas esas intenciones que hubo por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de querer implementar una base en Ceballos, en Durango, y surgieron otros libros, como por ejemplo el de Santiago García Jr., que se llama Las dos caras de la enigmática zona del silencio, en donde le metieron más imaginación y más cosas. Y actualmente hay un libro que se conoce como La zona del silencio, nuevas revelaciones, publicadas por Jesús González Sandoval, en donde hablan de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la verdad. O sea, son vendedores de humo, que me perdonen, pero es que ellos llaman o nos llaman como investigadores de escritorio, porque solamente se dedican a escudriñar el internet, pero no han tenido la oportunidad de venir a hacer trabajo de campo. Es que el trabajo de campo no es estar solamente, el trabajo es escudriñar documentos, comparar, analizar, hacer un método científico.
No es ir a la zona y decir, ya estuve en la zona, entonces yo ya me considero un investigador. No, o sea, es un investigador aficionadillo, pero realmente no se puede vender humo a la gente porque, por ejemplo, Jesús González publica y dice que es que la zona del silencio es un vórtice de energía crística que está conectado al sol central de nuestra galaxia. Esas son sus palabras textuales. Fíjense lo que dice. La zona del silencio es un vórtice de energía crística que está conectado al sol central de nuestra galaxia. Ah, sí. ¿Cómo puede ver eso posible? Y además actualmente hay gente, con todo respeto, la gente que vende esos tours al Bolsón de Mapimí, que le llaman, vamos al centro ecoturístico, la zona del silencio, para seguirles vendiendo a la gente, seguirles engañando con todas estas cortinas de humo, de donde hubo ovnis, del cohete Atena, de donde se pierden las señales de radio. Les aseguro que si ustedes van al Bolsón de Mapimí, no van a tener ningún problema de pérdida de señales de radio, señores. En verdad, se los digo. Pero no se puede burlar, tampoco no se puede ofender la inteligencia de la gente, ¿sí? Sobre todo tomen en cuenta, si me están escuchando, ustedes son muy inteligentes. Ustedes saben deducir, saben analizar, saben comparar. No se puede realmente, obviamente, como no se conoce el lado B del asunto, no se conoce la otra cara del asunto, pues nos dejamos manipular, llevar, seguir a personas que se están creando, se están imaginando, ¿sí? Son los vendehumo, ¿sí? Que así ha sido desde Harry de la Peña, para encubrir un tema que estamos hablando de seguridad nacional en México. ¿Qué pasó? ¿Cómo que tuvimos presidentes que estuvieron ligados con la CIA? Pues que fueron partícipes de estos asuntos. ¿Y qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas? ¿Por qué no pensamos en ello? Es que estamos tan, discúlpenme la expresión, tan idiotizados con ir a ver si me encuentro con un fantasma, un ovni, o a ver si me hago acá un rito para meterme a ese vórtice energético que hay en la zona del silencio, que no existe, que es material para encubrir una misión fallida militar de Estados Unidos. ¿Sí? Creo que realmente, y me llama mucho la atención también por parte de esta persona que se llama Jesús González Sandoval, que hace un llamado al gobierno, ojo, para que abran el Bolsón de Mapimí al turismo nacional, al turismo extranjero, para que vayan y sigan y conozcan y se permeen de la energía del sitio. Señores, es un centro protegido, es un lugar protegido, gracias a Dios que lo han protegido, porque a lo largo de todos estos 50 años ha sido pisoteado, expoliado, un desierto maravilloso como los cientos de desiertos que hay en nuestro país. No es el único, señores. Todo el país, todo México está con una riqueza, una biodiversidad tan importante que no podemos centrarlo en un sitio exclusivamente en donde ahí solamente pasan cosas. Eso es una gran tontería, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, en la península de Yucatán, hace 60 millones de años, cayó el meteorito de Chicxulub, que se le conoce, que fue el que extinguió a los dinosaurios, ¿sí? Y hay un cráter que dejó como de 300 kilómetros de diámetro. Y sin embargo, aquí en la península de Yucatán no existe y nunca ha existido temas de pérdidas de ondas hertzianas, y se aparecen ovnis, y se aparecen fantasmas, y bla, 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 porque cayó un meteoro. Cosa como quieren venderlo en el Bolsón de Mapimí, que nunca sucedió. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas, la verdad es que cabe mencionar definitivamente, y a manera de ir cerrando un poco esta plática, bueno, además sobre todo porque hay otras preguntas que me gustaría mucho contestar, nuevamente agradecer a Nimo este espacio, pero cabe mencionar que cuando estuvo la estación de Guaymas en Sonora, que de hecho lo trato en el libro La Red Mercurio, que en su momento, pues a través de aquí de Nimue, pues ya les daré informes para poderlo conseguir, es como volvemos a lo mismo, cómo nos dieron gato por liebre, vendiéndonos programas civiles y científicos, pero realmente trasfondo eran militares y de temas encubiertos. Por ejemplo, cuando se firmó ese acuerdo entre la Embajada de los Estados Unidos en Ciudad de México y el gobierno mexicano, más bien a través de relaciones exteriores, se firmó el acuerdo, que nunca hubo negociaciones, todo fue en intercambio de notas a través de las embajadas, ¿sí? En los Estados Unidos pone a una persona que se llama Raymond Levy, que es el enlace entre esta estación observadora de Guaymas con la embajada
o con el gobierno mexicano, pero resulta que Raymond Levy trabajaba no solo para el FBI, sino que trabajaba para la CIA y era asesor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué nos dicen que estamos o que estábamos trabajando en temas civiles si resulta que eran militares? Fíjense cómo ese tipo de cosas, te aseguro que si yo les pregunto a ustedes, ¿sabían ustedes que hubo un centro espacial de la NASA en México? Te puedo asegurar que 9 de cada 10 mexicanos va a decir que no lo sabía. A lo mejor hasta me atrevo a decir 10 de 10 no sabían que había un centro, una estación receptora de la NASA en México. At Guaymas, Mexico. Will you pass on this message for me, Gordo, to all the troops at Guaymas? Hola, amigos, felicitaciones a México y especialmente a mis amigos de Guaymas. Desde el espacio exterior, su país está cubierto con nubes, se me fue pelo. Aquí el tiempo está muy bueno, buena suerte desde Aurora 7. Roger, muchas gracias, amigo. Ok. Porque el mismo gobierno, cuando se cerró, también en 1970, qué casualidad, se encargó de cubrir, tapar, quitar todo lo que tiene que ver o que vincule con el tema de esta estación receptora. No solo de México, sino también por presión de los Estados Unidos. Ojo, ¿sí? Por esa razón, actualmente no hay un acervo ni de fotografía, ni de historia, ni nada, de un tema que se supone era civil. Y dices, caray, qué interesante, sí, ver los cohetes de la NASA, las misiones de la NASA, todo ese tipo de cosas, sí. Pero México también estuvo dentro de... ¿Y por qué no existen libros, fotos, documentos, entrevistas? Algo que se supone que era completamente libre, como decía, libre de secretos, como lo publican en ciertos folletos realizados en esta estación receptora en Guaymas por parte de la NASA, pero cuando resulta que estaba más lleno de secretos que nunca. Entonces, cuando empieza uno a hilar las historias, y sobre todo de estas personas, por ejemplo, que les voy a decir una cosa que me llama mucho la atención, cómo hilar de aquellos que crearon el mito y cómo estas personas que crearon el mito estaban ligadas con estas personas de índole militar de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay una fotografía de Augusto José de la Peña, ¿sí? Aclaro, no estamos criticando absolutamente a nadie, ni el objetivo es tirarle absolutamente a nadie. Nos basamos de documentos publicados, ¿sí? De documentos publicados, de fotografías publicadas, y lo único que se hace es un estudio, una recopilación de información, se hace un estudio, un análisis, y es las conclusiones que uno saca, y cada quien obviamente puede sacar las propias. Pero qué casualidad que hay una fotografía de Harry de la Peña con esta persona que fue, de hecho, aquí tengo el nombre, dije, aquí lo tengo para que no se me vaya a olvidar. Esta persona que se llama Willard Frank Levy, que era un premio Nobel precisamente, él trabajó en la operación Manhattan con Oppenheimer, precisamente en separar los isótopos de uranio para hacer posible la puesta a punto de la bomba atómica. Pero sin embargo, Frank Levy trabajaba para la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Qué casualidad que estuviera Harry de la Peña en la misma mesa platicando de tú a tú con Willard Frank Levy, cuando resulta ser que la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos fue partícipe de poner esas cápsulas radioactivas de cobalto 57 en los cohetes Athena. Y que Carlos Bustamante, como mencionamos hace rato, trabajaba pues para los laboratorios Sandía o la Corporación Sandía, que era contratista precisamente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. El laboratorio Sandía está en Albuquerque, Nuevo México. Entonces era negocio, eran comisiones, era contratistas, era de todo. Entonces, poner una estación militar, laboratorio científico, en Ceballos, Durango, era una buena comisión. ¿Y cómo ponerla? Pues a través de crear un mito, una leyenda,
de que en la zona en donde es el bolsón de Mapimí caen meteoros. Claro, porque como caen estos misiles o estos cohetes desde arriba que simulan meteoros, pues la gente se va a creer que son meteoros cuando en realidad son impactos de cohetes Athena. Como no le salió el tiro, gracias al diario La Opinión, por este telegrama en donde echó a tierra la supuesta visita de Wernher von Braun, es una misión fallida. Lo que prevaleció en todo este tema fue mito, leyenda urbana de la zona del silencio, y para tapar este gran propósito fallido, pues vamos a darle vuelo y hilacha a seguir metiendo humo, y hasta los 50 años después todavía seguimos metiéndole humo al tema cuando todo tiene un contexto militar. Esa es realmente lo que sucede en el bolsón de Mapimí, ahora sí, estúpidamente llamada la zona del silencio. ¿Y dónde queda la seguridad nacional? ¿En dónde queda la inteligencia de México? Todo este tipo de trabajos que hacemos, como nos llaman estos vendedores de humo, investigadores de escritorio, perdóname, pero es una forma de difundir ese otro lado de la historia del cual la gente no conoce, pero también es una llamada de atención y una forma de decirle a Estados Unidos, pasarán los años, pero no nos vas a hacer tontos. Pudiste encubrir con mitos, con leyendas, con tu propio equipo de trabajo. En esta zona las ondas de radio son absorbidas prácticamente por el sistema. Ahora, ¿qué explicación tenemos? No tenemos explicación actualmente. Existe una hipótesis. Esto fue un mar antiguo llamado el mar de Tetis. El doctor Richard W. Downs, físico grado A de la NASA, ha expresado esta teoría. Probablemente hace muchos millones de años cayó en esta extensión, que era un mar, un enorme meteorito que pudo haber sido de hierro níquel. Se hizo pedazos dentro de la Tierra, quedó como pasas en un pastel, y el movimiento de la Tierra provoca vórtices electrónicos que absorben las ondas de radio, las ondas hercianas, y la persona o el equipo que esté parado dentro de ese ojo, digamos, del huracán, pero que pues es invisible porque son partículas cargadas eléctricamente, absorben las ondas de radio e impiden su propagación. Sí, pero a los mexicanos no nos haces tontos, porque yo creo que estas personas en los años 60, 70 nunca se llegaron a pensar de la existencia de la internet y la forma en cómo iba a fluir la información de una rapidez que ni ellos se imaginaron. Pues hoy en día es posible, gracias a Dios, y miren, pues ya también con el surgimiento de materiales desclasificados, y cuando no dejas el tema y te pones a escudriñar, porque un servidor tiene 10 años estudiando el tema, y cuando empiezas a sacar los documentos, y cuando empiezas a hilar personas, y empiezas a hacer cosas, y dices, wow, aquí había un gato encerrado, pero grande, y es un gato militar. Entonces, señores, es una forma de decirle a Estados Unidos, ya me di cuenta de tu tontería, no va a volver a pasar. Y esto va para las nuevas generaciones, no volvamos a caer en lo mismo que nos hicieron caer generaciones anteriores. No somos tan estúpidos, ¿sí? No nos dejemos llevar por esos vendedores de humo que siguen tratando de tapar con sus historias y con sus libros sobre las supuestas situaciones enigmáticas, holísticas y vórtices de energía que acontece en un sitio que se llama Bolsón de Mapimí, satanizado como la zona del silencio, para su propio beneficio personal, como los que venden tours, como los que venden libros, todo esto cortesía de la fuerza militar de los Estados Unidos. Dice, ¿hay algún lugar en específico donde van a morir los animales? Pues yo creo que los animales mueren donde quieran, ¿no? O sea, al final de cuentas yo creo que no hay ningún lugar específico, creo que mueren donde ellos deseen, ¿no? A final de cuentas yo creo que sí es una pregunta interesante, pero tampoco tiene que ser enigmática, ¿no? Digo, hay personas que incluso pues, sin tenerlo en cuenta de repente, se mueren de inmediato, o los aquellos que tienen un paro del miocardio, yo qué sé, o sea, los animales es igual, es un proceso natural de la vida, no tiene nada de enigmático. Hay una fauna extraordinaria como nopales morados y tortugas llaneras solo endémicas del sitio. Sí, bueno, el Bolsón de Mapimí, al igual que muchos sitios, tiene su propia flora y fauna endémica sin ningún problema. Eso es lo bonito y lo que caracteriza a un sitio,
caracteriza prácticamente un sitio, ¿no? Es lo bonito que tiene este país, de que cada región tiene una característica peculiar y eso es lo que lo hace rico y la biodiversidad de este precioso país que es México. ¿Se ven constantes luces que aparecen y desaparecen? Pues mira, si se aparecen y desaparecen, que son aviones, así de simple. O sea, no hay nada de enigmático en el sitio, como en cualquier lado se aparecen y desaparecen luces. Muchas veces también son fenómenos atmosféricos. Todo tiene una explicación científica. Todo tiene una explicación científica. Aquellos que te venden historias, pero no tienen un fundamento científico, pues es un mito, es una leyenda. Si quieres creértelo, estás en tu completa libertad, pero tampoco que ofendan a tu inteligencia. ¿Se ven frecuentemente ovnis? Pues ya quisiera yo que se vieran frecuentemente ovnis, fíjate. Yo quisiera que se vieran ovnis, pero nunca se nos ha hecho. Y yo creo que este sitio tampoco es un sitio para verse ovnis. Y ahí te digo, volvemos a lo mismo, son gente que se crean historias. Ok, perfecto. Bueno, pues esas son todas las preguntas que se han planteado. Y bueno, pues espero que esta intervención de un servidor, Jimmy Herrera, les haya gustado. Ya, como les comento, le daré información a Nimue para que se lo compartan a todos ustedes que la siguen sobre la publicación del libro La Red Mercurio, en donde trata precisamente, se ven fotos, se muestran documentos desclasificados, todo de lo que es o lo que pasó que dio pie a la creación de este mito, de esta situación con el bolsón de Mapimí, tontamente llamada la zona del silencio. No se crean estas historias, en serio, de verdad. Vamos a escudriñar, a analizarlo entre todos y vas a ver que esto que estamos nosotros platicando no es más como es un referente para que los estudiosos y los que tienen realmente ese corazón investigador, les estamos dando los elementos y estamos seguros que va a salir muchas historias que estaban del otro lado de la moneda, porque solamente veíamos una cara, pero no veíamos la otra cara. De esta cara hemos 50 años escuchado tonterías, pero cuando vemos esta otra cara en donde sí nos compete por cuestión de cuestión de seguridad nacional y sobre todo decirle a Estados Unidos, no nos hiciste tontos, a lo mejor al principio sí, pero ahorita la cosa ha cambiado. No somos tontos, los mexicanos no somos tontos y aquí está la muestra. Agradezco muchísimo a Nimue, les mando un saludo, un abrazo a cada uno de los que estén viendo y bueno, pues que tengan un excelente día. Comentarios, ya saben, ahí a través de las redes con Nimue y con gusto yo también a través de ella pues me voy a estar enterando si tienen preguntas, si tienen comentarios. Yo estoy a la mejor de la disposición para poderles acompañar. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y muchísimas gracias por estarme siguiendo a través del programa de Nimue.